asistir fielmente, como diría yo, a estos primeros martes de mes que los dedicamos al cine, Y a Raquel, pues abogada de gran prestigio y grandísima experta en tema de cine, como ya todos ustedes lo saben, porque ya han venido muchísimas veces a estas sesiones. El tema de hoy es especialmente interesante, porque es la ciencia en el cine. La ciencia, pues prácticamente a veces no se trata, pero es un aspecto fundamental, La sociedad le debe muchísimo a la ciencia. Nunca más, mejor dicho, con el tema del COVID, pues gracias a la ciencia nos hemos salvado, Si no, no estaríamos aquí posiblemente. Bueno, sin más dilación, porque el tema es un poco laborioso, simplemente recordarles que el próximo jueves, día 8, pues vamos a tener también una interesante conferencia coloquio a cargo del famoso oncólogo, el doctor José Manuel López Vega, que va a hablar del sentido profundo de la historia clínica. Es decir, que todas aquellas personas interesadas, el jueves, a la misma hora que hoy, pues aquí estaremos. Bueno, y sin más dilación, pues yo cedo ya la palabra a nuestra querida conferenciante, Raquel, para que nos exponga el tema de hoy, es decir, la ciencia en el cine. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, muchas gracias por la presentación y sobre todo por la asistencia. Vamos a tratar el tema de cine y ciencia, una relación bidireccional en la cual las dos materias se han beneficiado mutuamente, El cine, desde luego, porque el avance de la ciencia y sobre todo de la tecnología, pues le dota de recursos cada vez más amplios. No tenemos más que recordar cómo eran los efectos especiales o la imagen y el sonido hace un tiempo y cómo son ahora. Al dotarle de estos recursos, pues la creatividad encuentra también mucho más campo para expresarse y para hacer obras, Y por otra parte, el cine contribuye mucho a la divulgación de la ciencia, a la educación, a la percepción pública que se tiene de la ciencia. También a la toma de conciencia sobre algunos temas, como puede ser, por ejemplo, el cambio climático, por poner uno de muchos ejemplos, al planteamiento de dilemas éticos y morales. Y todo este poder de divulgación conlleva también una responsabilidad, que es a veces la ciencia pues no está representada con todo el rigor que se debería en aras de la historia que se cuenta y que al fin y al cabo pues es la finalidad del cine, A veces incluso se crean alarmas infundadas. Recuerdo una película que se llama La amenaza de Andrómeda, o los misterios de la electricidad, de la radiactividad, que se presentaban también de una forma muy, muy alarmista. O incluso se pueden mandar mensajes tendenciosos en aspectos morales o sociales. Y esa representación de la ciencia en el cine alcanza también a los científicos, dando una imagen de los mismos en las películas a través de la cual se le puede pues, humanizar, trivializar o glorificar, o señalar también sus puntos oscuros, relacionados con el poder que tienen los descubrimientos científicos y tecnológicos y cómo se ejerce la responsabilidad en ese poder. Pues bien, estos son un poco los aspectos que vamos a ver, Cómo el cine aborda temas científicos y tecnológicos, con qué rigor se presentan los conocimientos y avances científicos, el tratamiento de aspectos filosóficos y sociales al tratar temas científicos en el cine, los dilemas éticos y morales que suscitan las posibilidades de la ciencia y qué imagen se da de los científicos en las películas. Pues bien, el cine cuenta historias, Es un medio narrativo, por lo que la ciencia como temática está muchas veces al servicio del argumento. Por lo tanto, dada esta función un poco accesoria de la ciencia en las películas, no siempre se intenta guardar el rigor necesario, sino ofrecer posibilidades de fantasía, apoyándose más o menos en la ciencia real. Esto está unido mucho también a la evolución de la ciencia y la tecnología y las posibilidades que ofrecen en cada momento histórico. Hay una evolución, por ejemplo, las primeras películas que se hicieron
corresponden a una época en la cual los avances científicos tenían a la sociedad maravillada, entonces había mucha fantasía sobre todas las posibilidades de futuro que podían ofrecer, ¿no? Hoy en día hay más apoyo en ciencia real, pero bueno, todo tiene su encanto, ¿no? Porque al final lo que se trata es de contar historias y contarlas bien. Por ejemplo, estamos viendo una imagen de una película de Fritz Lang que se llamó Una mujer en la luna. Es de la época de Metrópolis, que también es una película de ciencia, ¿no? Con un robot que manipula a las masas y con un mensaje social muy, muy potente. Esta película, Una mujer en la luna, está protagonizada y el guión está hecho por Thea von Harbou, que en ese momento era la esposa de Fritz Lang. Thea von Harbou fue una de las guionistas más importantes de la época, desde luego en Alemania era la mejor. De ella es la idea de Metrópolis y de ella es la idea de Una mujer en la luna. Sin embargo, cuando pensamos en viajes a la luna, lo primero que se nos viene a la cabeza es la famosa primera película de Georges Méliès, que es de 1902 y que se llamó Un viaje a la luna. Vamos a ver un poco la representación que se hacía de esos viajes en esa época. Como decía al principio, en las primeras películas pues había una representación totalmente irreal y fantasiosa de la ciencia y luego poco a poco esto ha ido evolucionando hacia representaciones más realistas. Por ejemplo, esta imagen que estamos viendo no es precisamente moderna, corresponde a 2001, Una odisea del espacio, que es una película del año 68 y sin embargo es notoria la diferencia de imágenes, ¿no? Ciencia real y ciencia ficción. La ciencia ficción a menudo se basa en la ciencia real, ¿no? Pero la extiende o la modifica para servir a la historia. Así vemos ejemplos de películas que se basan en ciencia real de una forma bastante rigurosa. Esas películas serían, por ejemplo, biografías o historias verídicas sobre descubrimientos y logros científicos, como la imagen que estamos viendo, que es de Apolo 13. Hay películas de ficción, pero también que se apoyan en ciencia real, como puede ser Marte, del año 2015, sobre la posibilidad de vivir en Marte, Gravity, de Alfonso Cuarón, o sobre todo una película que tuvo muchísimo éxito, muy conocida, que es Interestelar. Interestelar es del año 2014 y se apoya en la física teórica, en las teorías de agujeros negros, de agujeros de gusano, es decir, estamos hablando ya de la relatividad, estamos hablando de la física cuántica, de la más avanzada. Esta película fue muy famosa porque representa la ciencia real de una forma tan realista, tan didáctica, que conceptos difíciles como pueden ser los agujeros de gusano, la presentan de una manera increíble. Los agujeros de gusano, que son los que conectan dos puntos muy distantes del universo porque se pliega el espacio y el tiempo. Vamos a ver una escena para comprender lo que estoy explicando. ¿De la sonda de transmisión? Ha orbitado alrededor del agujero de gusano. Este es el agujero, y cada vez que giramos a su alrededor, recibimos imágenes de esa otra galaxia. Ya, como girar un periscopio. Exacto. Así que tenemos una idea aproximada de lo que nos vamos a encontrar al otro lado, ¿no?
En teoría, sí. Chicos, parece que nos acercaremos al agujero de gusano en 3 horas. Coop. ¿Podemos parar la rotación? ¿Por qué? Porque estamos lo bastante cerca como para verlo. Ya. Gracias. Mira, ese es el agujero de gusano. No hace falta que me duches, Rom. Es una esfera. Pues claro, ¿qué creías que...? ¿Te esperabas un agujero? No, es que en todas las ilustraciones que he visto, ¿ves? Las ilustraciones tratan de mostrar cómo funciona. Digamos que quieres ir desde aquí hasta aquí, pero está demasiado lejos. Pues un agujero de gusano pliega el espacio así para que puedas coger un atajo a través de una dimensión superior. Muy bien, y para plasmar eso han convertido el espacio tridimensional en 2 dimensiones, lo cual convierte el agujero de gusano en 2 dimensiones. Un círculo. ¿Qué es un círculo en 3 dimensiones? Una esfera. Exacto. Un agujero esférico. Pero ¿quién lo ha puesto ahí? ¿A quién se lo tenemos que agradecer? Yo no voy a agradecérselo a nadie hasta que salgamos de aquí sanos y salvos, Rom. ¿Algún truco para esto, Doyle? No que se sepa. Los otros lo lograron, ¿no? Algunos al menos. ¿Preparados para despedirnos de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Vamos allá. Bueno, como hemos visto, se explica de una forma muy gráfica lo que es un concepto complicado, ¿no? A través del papel que se dobla y el agujero que conecta 2 puntos diferentes. Pues bien, por otra parte, hay otras películas de ciencia ficción que prescinden totalmente del rigor científico. Por ejemplo, la famosa Parque Jurásico, que se basa en que se puede clonar dinosaurios y aparece una minúscula porción de ADN conservada, ¿no? Eso es imposible, ni tanto tiempo ni de esa manera. Y dicen que las películas que peor representan la ciencia real son las de la Guerra de las Galaxias, porque aparece todo lo que no se puede hacer. Aparecen explosiones en el espacio con fuego cuando no hay oxígeno, aparecen también explosiones con ruido, propulsiones de naves, etc. O sea que se prescinde totalmente. Y luego, por último, hay películas que han sido visionarias, es decir, se han adelantado a su tiempo y han predicho cosas, ¿no? Por ejemplo, en Star Trek, en los años 60, las películas espacial pues hablaban por teléfonos móviles, o en 2001 hablaban por videoconferencias, y en otros campos, por ejemplo, Contagio, que fue la película más vista durante el confinamiento, habla de la generación y propagación de una pandemia, y visto cuando estaba pasando la pandemia es realmente impresionante, ¿no? Porque cuadra todo, realmente lo calcaron, ¿no? Bueno, vamos a pasar a las temáticas que se tratan en las películas sobre ciencia. Lo cierto es que hay temas recurrentes y lo que ha cambiado más ha sido su tratamiento. Por ejemplo, los robots, los extraterrestres, los viajes al espacio,
los viajes en el tiempo, la conexión virtual con la tecnología. Esos han sido los temas desde el principio hasta ahora. ¿Cuáles son los principales temas que se tratan? Exploración espacial, biología y evolución, inteligencia artificial, física y viajes en el tiempo, cambio climático y medio ambiente, y medicina y neurociencia. En cuanto a la exploración espacial, hay infinitas películas sobre ello. Yo he escogido como representativa Contact. Es una película del año 97, pero que tiene una base científica que se corresponde mucho con lo que pasa en la realidad. Y está basada en una novela de Carl Sagan, y nos cuenta como una doctora que trabaja en el programa SETI, que existe. El programa SETI lo que hace es mandar señales al espacio y recibir señales del espacio para analizarlas, para ver si alguna de ellas puede tener una lógica que pueda revelar que está mandada por vida inteligente, por vida extraterrestre, ¿no? Eso se hace. Entonces, en esta película pues, se recibe una señal y a través de esa señal hay instrucciones para hacer una máquina, etc. Y ahí ya empieza pues la ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, es una película bastante interesante de ver. La biología y evolución también es muy tratada. Por ejemplo, el planeta de los simios pues, nos habla de evolución inversa, ¿no? Y todos recordamos la escena icónica de la Estatua de la Libertad demostrando que estábamos en el mismo planeta cuando pensaba el protagonista que estaban en otro planeta, y cómo la cadena de la evolución ha dado no un paso atrás, sino que ha evolucionado de otra manera hacia los primates, de nuevo como especie dominante. También en biología y evolución tenemos la ya citada Parque Jurásico, y otros como puede ser distopías tipo Hijos de los Hombres, que nos habla de la posibilidad de la extinción de la especie humana por infertilidad, La Isla, que habla sobre clonación, Gattaca, que habla sobre eugenesia. Hay muchas películas de este estilo. Y por supuesto la inteligencia artificial. La inteligencia artificial yo creo que está muy basada sobre todo en Isaac Asimov. Isaac Asimov fue un precursor absoluto de muchas cosas, pero sobre todo de la inteligencia artificial. Enunció las 3 leyes de la robótica, porque siempre que se trata el tema de los robots, desde Metrópolis hasta ahora, hay 2 temas fundamentales que se abordan. Uno, que los robots tengan siempre la finalidad de servir al ser humano y en ningún momento puedan dominarle. Entonces hay muchísimas películas en las cuales esto se invierte, ¿no? ¿Y cómo se invierte? Con el segundo tema, que es la toma de conciencia de sí mismos de la inteligencia artificial y su asimilación a la humanidad. Películas que tratan sobre esto, Ex Machina, que es la imagen que estamos viendo, una que se llama así Inteligencia Artificial, que es de Steven Spielberg, Yo Robot, también sobre una rebelión sobre robots asesinos, que pasan a ser asesinos, Terminator, por supuesto, que es uno de los iconos de nuestra época, Alien, en fin, muchas otras. La física y los viajes en el tiempo. Los fenómenos de la física también han sido muy tratados. Por ejemplo, seguramente recordaréis una película bastante terrorífica que se llama La Mosca, que es sobre teletransporte, en el cual un científico hace un experimento consigo mismo, que es transportarse de una cabina a otra. Y todo va muy bien, lo consigue, hasta que se le cuela una mosca en la cabina con consecuencias terribles, ¿no? Y si hablamos de viajes en el tiempo, por supuesto, Regreso al futuro, la trilogía, más un poco es un icono pop, realmente no tiene ningún rigor científico ni lo pretende. Y hay una película del año 2004 que se llama Primer, que esa es más interesante. Son 2 compañeros científicos que construyen una máquina que echa atrás el tiempo. Siempre que se trata de echar atrás el tiempo es con una finalidad, que es introducir algún tipo de modificación para cambiar el futuro, cosa que ya predijo en una novela Isaac Asimov, que se llama El fin de la eternidad. Por eso digo que fue un visionario que ha sido una fuente de información para la posterioridad, ¿no?
El cambio climático y el medio ambiente, como esa parte del cine y la ciencia que sirve para avisar o para tomar conciencia, pues está expresada en películas como El día de mañana, que habla de que se produce una glaciación porque no se hace caso a los avisos de los científicos. Y por último, la medicina y la neurociencia. Hay películas realistas sobre medicina que generalmente lo que tratan es de cómo se han conseguido hacer descubrimientos en medicina que han supuesto grandes avances. Una de ellas es el aceite de la vida, que es la imagen que estamos viendo, también llamada el aceite de Lorenzo. Es una historia real bastante dura de unos padres con un hijo con una enfermedad rara y muy terrible, y que cuando se les acaban los recursos empezaron a investigar y al final encontraron una fórmula utilizando células del propio cuerpo para por lo menos paliarla. Y vamos a ver una película un trozo de película sobre neurociencia totalmente de ficción, que es Origen. Origen es una película espectacular. Trata de un supuesto totalmente de ficción, que es la posibilidad de introducirse en los sueños de alguien y aprovechar la información que da esos sueños, lo hace el protagonista, que es un delincuente, para luego utilizarlo en la vida real. Entonces, la película tiene muchas escenas oníricas realmente impactantes. Vamos a ver una escena de la película. Dicen que solo empleamos una fracción del verdadero potencial de nuestro cerebro. Pero eso es cuando estamos despiertos. Cuando soñamos, la mente es capaz de cualquier cosa. ¿Por ejemplo? Imagina que diseñas un edificio. Conscientemente creas cada elemento, pero a veces parece que se crean solos. ¿Me explico? Sí, como si los descubrieras. Pura inspiración, ¿verdad? Bien, en un sueño, la mente hace eso continuamente. Creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente. Nuestra mente lo hace tan bien que ni sabemos lo que está pasando. Eso nos permite entrar justo en mitad de ese proceso. ¿Cómo? Ocupándonos de la parte creativa, y para eso te necesito. Tú creas el mundo del sueño. Nosotros colocamos al sujeto en ese sueño y él lo llena con su subconsciente. ¿Cómo podría conocer suficientes detalles para que él creyera que está en el mundo real? Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Deja que te haga una pregunta. Tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio. Supongo, sí. ¿Y cómo hemos terminado aquí? Acabamos de venir de... Piénsalo, Ariadne. ¿Cómo has terminado aquí? ¿Dónde estás ahora? ¿Estamos soñando? Estás en medio del taller, en realidad, durmiendo. Es tu primera clase de sueños compartidos. Tranquila. Porque nunca es solo un sueño. Bueno, vamos a pasar a otro bloque, que es cine, ciencia y filosofía. Puede parecer en un principio que la ciencia, que es algo material, totalmente práctico, tangible, y la filosofía, que es abstracta, que no tienen mucho que ver. Bueno, pues tienen todo que ver. De hecho, la filosofía y la ciencia al principio eran lo mismo, eran una forma de conocer el mundo, de conocer la realidad, ¿no? De hecho, hay una rama de la filosofía que es filosofía de la ciencia, se llama epistemología. La filosofía de la ciencia lo que intenta es definir qué es la ciencia
y cómo se adquiere el conocimiento, y ha ido evolucionando, ¿no? Primero se pensaba, con Aristóteles, que era conocer las causas de las cosas. Luego fue evolucionando, según también evolucionaba la ciencia. Siglos XVI o XVII se abandonó esa idea y se dijo, no, ahora no se puede saber cuáles son las causas. Lo que sí podemos saber es el mecanicismo. Hacemos una cosa y pasa otra, pero no podremos nunca saber por qué. Esto se fue desarrollando, la llamada fenomenología, hasta que llega la física cuántica, la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, y todo esto se va complicando muchísimo. De hecho, ahora la ciencia tiene una gran parte de sociología. Y bien, ¿qué tiene que ver el cine con todo esto? En todas las películas sobre ciencia, en todas hay alguna referencia más o menos explícita a la filosofía. ¿En qué se manifiestan? ¿Cuáles son las principales preguntas o temas que se hacen en las películas sobre ciencia de contenido filosófico? Pues bien, yo creo, personalmente, que son dos, muy grosso modo. Primero, la finalidad de la ciencia. ¿Para qué sirve la ciencia? ¿Debe de tener límites la ciencia? ¿Todo lo que se puede hacer se debe hacer? ¿Cuál es la percepción que tenemos de la realidad? ¿Realmente, como decía Descartes, como decía Platón, los sentidos nos engañan? Todo esto no es más que metafísica, es decir, lo relativo a la comprensión del mundo, más allá de lo que nos dicen los sentidos, comprender el sentido de la realidad, el significado de las cosas, la existencia humana, la existencia y naturaleza de Dios, la existencia del alma respecto al cuerpo, dentro de la cual está la ontología, es decir, el ser, la existencia, la humanidad, la esencia de lo humano. Y también está la ética, que estudia el comportamiento humano en relación con las nociones del bien y del mal. Pues bien, todos estos temas están en las películas que vemos sobre ciencia. Primero, por la finalidad de la ciencia, y luego por esa pregunta de qué es lo humano, cuáles son los límites de lo humano, y desde luego la ética. En muchísimas películas se nos plantean dilemas éticos y morales sobre las posibilidades que tiene la ciencia y cómo tiene que ser utilizada. Vamos a verlo con ejemplos, ¿no? Vamos a ver una escena famosísima de una película todavía más famosa. Esa última frase, ahora sé lo que significa ser Dios, fue censurada durante muchísimo tiempo. Lo que sonaban eran truenos. Se veía gesticular al actor, pero no se eliminó lo que decía. ¿Por qué? Porque es el último tabú, el de dar la vida, el de ser como dioses. Es el límite del conocimiento. Es todos los mitos de la expulsión del jardín del Edén porque habéis adquirido el conocimiento. Hay cosas que no se deben hacer. Es como un límite natural. El ser como dioses. Es el mito de Prometeo. En principio, también hay que tener en cuenta una cosa, y es la tendencia natural humana de llegar hasta donde sea posible. No poner barreras al conocimiento, ni tampoco al desarrollo de la tecnología. Es una tendencia que es prácticamente imposible de controlar, por lo que puede entrar en conflicto con valores universales, con tabús, como hemos visto,
y también con la misma supervivencia humana, ¿no? Si la tecnología avanza demasiado y se usa de una manera inconveniente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Tiene que haber límites? ¿No tiene que haber límites? Bueno, esto es una gran pregunta, ¿no?, que hay que dejar abierta. Mi opinión personal, una palabra, el humanismo, es decir, la consideración del ser humano siempre como un fin en sí mismo, nunca un medio, ni siquiera para el progreso, ni siquiera para el desarrollo tecnológico, siempre como un fin, ¿no? Entonces, esto que parece obvio, pues no lo es, porque ese planteamiento se plantea continuos dilemas morales y sociales que son materia de primer orden para el cine, porque el cine es un medio emocional donde los haya y todo lo que sea conflicto y drama pues lo utiliza. Por ejemplo, en temas bioéticos. Estamos viendo una imagen de la película La Isla. La Isla es una distopía en la cual en lo que llaman la isla, o sea, apartado de la sociedad, hay una colonia de seres humanos que en realidad son clones y han sido generados para dotar de órganos de repuesto a los humanos que viven aparte. Pero los clones no saben que son clones, ellos piensan que son seres humanos. Y llega un momento en el cual cumplen determinada edad y dicen, bueno, ahora te vas a trasladar a otra isla, y lo que hacen en realidad es ser sacrificados, ¿no? Es decir, es un tema de bioética que plantea un dilema moral en cuanto a la clonación. Hubo una película que fue fantástica, tuvo un éxito tremendo, que es Los niños del Brasil. Es una película de los años 70, en la cual además tenemos la curiosidad de ver a Gregory Peck haciendo de malo, y nada menos que del doctor Joseph Mengele, ¿no?, el médico de los campos de concentración nazis que hacía experimentos. Bueno, pues nos cuenta la historia de Joseph Mengele, que se va a Brasil, como muchos nazis que fueron a Sudamérica, y allí encuentra una serie de correligionarios que lo que hacen es procurarle los medios para que siga haciendo experimentos, ¿no? ¿Y cuáles son la finalidad de esos experimentos? Pues es la clonación con fines políticos, porque lo que quiere es reproducir a Hitler, y la eugenesia, pero con fines supremacistas, que es conservar la raza aria. Es decir, es el antihumanismo, ¿no?, el utilizar al ser humano como un medio y no como un fin. Gattaca es una película que nos habla de eugenesia y también nos plantea otro dilema. También está situada en un futuro irreal en el cual ha evolucionado tanto la genética que a los seres humanos los fabrican, y los fabrican perfectos, lo cual por una parte es buenísimo porque se eliminan las enfermedades, todas las taras genéticas, etc., pero por otra lleva también a un cierto supremacismo, es decir, todo aquel que no haya sido generado así es imperfecto y no tiene cabida en la sociedad, ¿no? Claro, el conflicto de fondo no es la esencia del ser humano, la imperfección y la diversidad, o al menos no forma parte de la misma. Y en cuanto a los límites de lo humano, la metafísica, a la que nos referíamos como conocimiento del mundo y de la realidad, y la ontología como determinación de cuál es la esencia del ser, se encuentra continuamente cuestionada por el desarrollo de la tecnología en aspectos como la inteligencia artificial o la transformación del ser humano. Hay una película que se llama Transcendence con Johnny Depp, en el cual se nos plantea el límite natural de la muerte y también si la esencia del ser humano es el cuerpo o es la conciencia. Nos cuenta la historia de un hombre que en plena juventud sabe que va a morir, ¿no? Y entonces se le plantea la posibilidad tecnológica de traspasar su conciencia, con lo cual se perpetúa. No os cuento más, simplemente dejo abierto el dilema, ¿no?, de el límite natural también atávico de la muerte, si realmente cualquier cosa debe de ser admitida para superarlo.
Y por supuesto, la inteligencia artificial. El desarrollo de la inteligencia artificial en cuanto a las máquinas plantea dos problemas recurrentes o dos dilemas recurrentes. Uno es la posibilidad de que se humanicen y adquieran conciencia, con lo cual se desdibujan los límites de lo humano. Y lo segundo es que pasen de su función de servir a la dominación, ¿no? Son las grandes cuestiones. La primera aproximación a este tema la vimos en 2001, Una odisea del espacio, y la adquisición de conciencia propia por el ordenador HAL. Al adquirir conciencia, adquiere los instintos básicos de los seres vivos, y el primer instinto es el instinto de supervivencia. A mí de esta escena me llama la atención primero la voz de HAL, que he preferido conservar la original, porque es mucho mejor que la doblada, y luego el recurso del contraste entre el ruido de las máquinas dentro de la nave, aunque sea máquinas, aunque no sea un ambiente humano, y el silencio aterrador del vacío del espacio, ¿no? Me parece que es un recurso expresivo muy, muy bueno. Bueno, Matrix. Matrix es una de las películas más famosas, ¿no? Últimamente es el año 99, pero ha influido mucho incluso en nuestro lenguaje, ¿no? Vivir en Matrix es vivir en una realidad desconectada, digamos. Aquí encontramos muchísimas ideas filosóficas, muchísimas. No me quiero alargar mucho, únicamente haré referencia a dos de ellas. Primero es la metafísica, o la percepción de la realidad. Nos representa un futuro en el cual la realidad tal como la percibimos las personas es una realidad simulada, ¿no? Las máquinas, la inteligencia artificial ha adquirido el control y entonces mantiene a los seres humanos en un sueño inducido, y ese sueño es Matrix. Allí con un programa de ordenador han creado una realidad totalmente virtual. Esto es una transposición del mito de la caverna de Platón, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos seres humanos lo que hacen es elegir desconectarse de esa realidad virtual y ver la realidad cara a cara, aunque es una realidad mucho más dura y más difícil que la de vivir en el mundo de los sueños, ¿no? Es el mito de la caverna, en el cual unos esclavos viven siempre encadenados dentro de una caverna y solo saben cómo es la realidad por las sombras que proyecta el exterior. Cuando uno de ellos sale fuera y ve cómo es el exterior y se lo quiere contar, los demás le rechazan. Es el problema de la percepción de la realidad, ¿no? Que encontramos sobre todo en Descartes. Descartes, a través de su famoso discurso del método y la duda metódica, que es voy a dudar de todo, de mis sentidos, de todo, voy a buscar la primera verdad necesaria a partir de la cual construir mi filosofía, duda desde luego de sus sentidos, duda de sus pensamientos, la teoría del genio maligno. Puede que haya un genio maligno que me está a mí haciendo pensar como pienso, a lo mejor no es verdad lo que estoy viendo, ¿no? Todo esto nos lleva al problema de la percepción de la realidad. Es decir, lo que percibimos es cierto, no es cierto, hasta qué punto es cierto, y luego también el tema de la libertad, de la opción. Esto nos entronca con Sartre. Sartre lo que decía es, vivir es elegir, incluso no elegir ya es hacer una elección. Nos construimos a través de nuestras elecciones. En la película se ve cuando al protagonista, a Neo, se le ofrece una pastilla roja y una azul. Una significa seguir viviendo en el sueño y otra ver la realidad. Esto es absolutamente sartreano, es decir, el hombre está condenado a la libertad. Y otra película que nos habla esta vez de ontología, es decir, cuál es la esencia del ser humano, es una película buenísima que es El increíble hombre menguante. Es una película, antigua, de la época de la Guerra Fría, en el cual uno de los mitos que había era la radiactividad, ¿no? Se pensaba que la radiactividad, estar expuesto a cualquier tipo de radiación, te podía convertir en un mutante perfectamente, ¿no? Entonces nos cuenta la historia de un hombre que
que por casualidad se ve expuesto a radiactividad por unos experimentos atómicos y de pronto empieza a encogerse y no para, hasta llegar a tamaños moleculares, ¿no? Entonces él, a través de esa evolución que está sintiendo, se pregunta a sí mismo, ¿yo sigo siendo un ser humano? Es decir, ¿dónde está la esencia de lo humano? Cuando yo desaparezca, o sea, algo infinitesimal, ¿sigo siendo un hombre? Y la última película a la que voy a hacer referencia en temas filosóficos es una película descomunal que es Blade Runner. Blade Runner tiene un argumento en el cual en el futuro se han creado androides para realizar funciones de servicio a los humanos. La teoría clásica de los robots que sirven. Tienen determinadas características, viven un tiempo limitado, no pueden desarrollar emociones, ni aprender de las cosas que ven para transmitirlas, solo pueden cumplir la función a la que están destinados. Si se salen de esas condiciones son defectuosos y tienen que ser eliminados. Y quienes los eliminan son los llamados Blade Runner, uno de los cuales es el protagonista. La historia es la caza de un grupo de robots llamados replicantes, rebeldes, que ha desarrollado emociones y no se resigna a tener una vida limitada. La toma de conciencia les lleva, como veremos a través de toda la película, a perseguir exactamente las mismas cosas que persiguen los seres humanos. La búsqueda de la libertad, del libre albedrío, tener recuerdos reales, sentir el amor y, sobre todo, la trascendencia, no resignarse a tener una vida de antemano limitada, tan corta. Los replicantes son como versiones mejoradas del ser humano físicamente. Al desarrollar estas características absolutamente humanas, nos lleva a otro concepto que es el transhumanismo, que es la mejora de los hombres. Claro que la mejora de los hombres a través de hombres sintéticos. Entonces, ahí está el dilema y las preguntas que nos abre todas estas películas. Los temas filosóficos planteados en Blade Runner son múltiples. La percepción de la realidad. Algunos replicantes no saben que son replicantes. Creen que lo son porque tienen recuerdos implantados. Entonces piensan que son recuerdos reales. Y ahí hay una conexión muy interesante entre la conciencia, la identidad y la memoria. Somos humanos porque tenemos recuerdos. También tenemos el mito de la caverna, ¿no? Los replicantes han salido del ámbito físico de su función, han visto el mundo y cuando han visto que es más amplio, desarrollan esas cualidades humanas. Y luego también tenemos una idea muy de Nietzsche y también de Sartre, que es el matar a Dios, es decir, rebelarse contra su creador. Si su creador les ha hecho con esas limitaciones, con una vida limitada, no tener recuerdos, etc. El creador ha creado un mundo imperfecto y merece morir porque tiene una responsabilidad. Es decir, en resumidas cuentas, es una película que a través de robots o androides describe muy bien el alma humana y la angustia existencial. Vamos a ver la escena más famosa de la película que resume todo esto. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. No sé por qué me salvó la vida. Quizá en esos últimos momentos amaba la vida más de lo que la había amado nunca. No solo su vida, la vida de todos. Mi vida. Todo lo que él quería eran las mismas respuestas que todos buscamos. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo me queda? Todo lo que yo podía hacer era sentarme allí y verle morir. Bueno, este final, con esa voz en off, es un poco discutida. Para mí es totalmente innecesaria. Es decir, nos está dando el mensaje masticado, pero creo que no hace falta, que a través de la película vemos exactamente, a través de lo que hacen, todo esto, ¿no? Lo que los replicantes al final lo único que quieren es lo que quieren los humanos. Se han vuelto más humanos que los humanos. Está lleno de símbolos la paloma que vuela como el alma de los replicantes, lo que hablábamos de los recuerdos, ¿no? Que dice todos esos recuerdos se van a perder. Y el hecho de salvar la vida de quien le está persiguiendo al final, ¿no? Es el transhumanismo, es decir, no somos humanos, pero somos más y mejores que los verdaderos humanos. Bueno, pues dejamos la filosofía y nos vamos a la relación entre la ciencia y la sociedad. La ciencia es fundamental para el progreso y en ese sentido es favorable, beneficiosa a la sociedad y también es reconocida, pero muchas veces ha entrado en conflicto con aspectos sociales, bien porque se opone a la religión o moral establecida, a las verdades oficiales, o bien por servir u oponerse al poder, o por no respetar derechos, o por utilizar al ser humano como un medio y no como un fin, como hemos visto antes, o por ser usada simplemente sin responsabilidad. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo es de la película Galileo de Liliana Cavani del año 75, que nos cuenta la conocida historia de la oposición entre ciencia y religión entre Galileo y la Iglesia. Una película muy interesante es La herencia del viento. Es una historia real. Sucedió en una pequeña ciudad del estado americano de Tennessee, en el cual se juzga a un profesor por enseñar a sus alumnos la teoría de la evolución de las especies, y eso vulnera las leyes estatales. El proceso se llamó el juicio del mono, y se hizo muy famoso porque enfrentó a las teorías del darwinismo, es decir, la evolución desde los primates, con el creacionismo, que es Dios creó al hombre a su imagen y semejanza directamente, ¿no? Es una película estupenda, con unas interpretaciones buenísimas, protagonizada por Spencer Tracy como el abogado defensor, y bueno, podemos asistir ahí no solo a ese tema de fondo, sino a una batalla judicial bastante explosiva. No mires arriba, muy reciente, del año 2021, es una película estupenda y una crítica social durísima. Nos habla de dos astrónomos que emprenden una gira mediática para avisar a la humanidad de un cometa que va a impactar contra la Tierra.
En principio parece que debería haber desatado una reacción de defensa, de tomar medidas, pues al revés. Los medios de comunicación no les hace caso a la amenaza. El gobierno se aprovecha de la situación para dividir la sociedad y ganar las elecciones. Es decir, hay una serie de irresponsabilidad y de estupidez colectiva que, como digo, supone una crítica social bastante acerada y bastante afinada de la sociedad actual. Figuras ocultas es una película que nos narra la historia de mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA en la época de la Guerra Fría y también de la carrera espacial entre la URSS y América. Eran mujeres matemáticas, mujeres científicas que tuvieron un papel absolutamente oculto, por eso se llama figuras ocultas, pero que fueron capaces de superar las barreras raciales. Esta imagen que estamos viendo son de Fat Man and Little Boy. Fat Man, hombre gordo, Little Boy, niño pequeño. Y son los nombres que se dieron a las bombas atómicas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Fueron a la vez un instrumento terrible de muerte y un prodigio de la tecnología. Pues bien, en la película Creadores de Sombras, cuyo título original es Fat Man and Little Boy, protagonizada por Paul Newman y John Cusack, nos cuenta la historia real de cómo en la Segunda Guerra Mundial el científico Robert Oppenheimer se convirtió en el jefe del proyecto Manhattan, que era irse al desierto en un ambiente súper secreto para desarrollar estas bombas, ¿no? Porque se pensaba que los alemanes también la estaban desarrollando y entonces para ganar la guerra al fin y al cabo, ¿no? Y el proyecto estaba dirigido por un militar, que es Paul Newman. Entonces es el conflicto entre los dos hombres y cómo al final, una vez creadas las bombas y lanzadas las bombas, a Oppenheimer se le dijo que desarrollara la bomba de hidrógeno. Y él dijo que no, y que además se arrepentía de haber utilizado su talento con estos fines, ¿no? En ciencia ficción, la ciencia al servicio del poder y del control de la población. En Minority Report, que es una película de Steven Spielberg, nos hablan de cómo la ciencia y la tecnología es capaz de adelantar sucesos que no han ocurrido. Entonces se crea una división policial que lo que hace es evitar crímenes que van a ocurrir pero todavía no han ocurrido y detiene al delincuente antes de que lo hagan, lo que se llama el precrimen, que es una palabra inventada para esto, ¿no? Esto evidentemente va en contra de todos los derechos civiles que se pueda imaginar. Por lo tanto, plantea ese dilema también, ¿no?, en la sociedad. ¿La tecnología se puede utilizar para esto por encima de los derechos individuales, pero sí para el bien social? Otra película en este sentido es Elysium, pero aquí lo que hay es el poder económico. También es una distopía en el cual los ricos prosperan y viven en una estación espacial donde tienen acceso a todos los adelantos, principalmente médicos, y los pobres están en la Tierra. Y en la Tierra, si tú tienes una enfermedad y no tienes medios para ir a Elysium, te mueres. Entonces es la historia de una rebelión a través de un obrero que tiene una enfermedad terminal y dice: yo no tengo medios para curarme, pero qué injusticia social es esta de que la ciencia y la sanidad estén al servicio del poder económico. Y una película impresionante que nos habla de la tecnología al servicio de la alienación es El show de Truman. El show de Truman es una posibilidad de hacer un reality con una persona que vive en una realidad virtual, creada, que no existe, que en realidad está fabricada por un programa de televisión que se dedica a retransmitir su vida 24 horas, ¿no? Y la gente pues lo ve. Entonces nos encontramos aquí también con el antihumanismo, con el tema de la percepción de la realidad y con el problema filosófico y social de si todo vale. Vamos a ver
un vídeo con ya el último paso de una película, es muy breve, el último paso del servicio de la tecnología al servicio de las carencias psicológicas que crea la sociedad. Es decir, la sociedad crea problemas y luego la tecnología arregla los mismos problemas que ha creado. ¿De qué estoy hablando? De la soledad, de la deshumanización. La película se llama Her y nos cuenta la historia de un hombre que se siente solo, ha salido de un divorcio, se descarga un programa con una voz virtual que le hace compañía, hasta el punto de que llega a tener tanta compenetración con esa voz virtual que se enamora de ella y que establece una relación con ella. Todo esto, que parece muy descabellado, viendo la película lo vas entendiendo perfectamente, todos los sentimientos del protagonista. Es lo emotivo por encima de lo racional. Vamos a ver una escena muy breve de esta película. ¿Qué estás haciendo? Nada, contemplando el mundo. Y escribiendo una nueva pieza para piano. ¿Ah, sí? ¿Puedo oírla? ¿Y esta de qué va? Bueno, como no tenemos ninguna foto juntos, he pensado que esta canción podría ser como una foto que nos captura en este momento de nuestras vidas juntos. Me gusta nuestra foto. Puedo verte en ella. Estoy ahí. Bueno, pues vamos a terminar con hacer un breve repaso de la imagen de los científicos en el cine. Al principio hemos hablado de que el cine transmite una imagen de los científicos que incide en algunas de sus características y sobre todo crea estereotipos, muchas veces muy alejados de la realidad. Por ejemplo, en las películas les gusta mucho mostrar una figura del científico total, es decir, el científico que sabe de todo y trabaja él solo en su laboratorio y allí hace sus experimentos y sus cosas, ¿no? Frankenstein, por ejemplo, pues está buscando la energía vital para dar vida a su monstruo, ¿no? Para ello tiene que tener conocimientos de medicina, biología, electromagnetismo, ingeniería mecánica, etc. El doctor Bandel, que es el de la mosca, el del teletransporte, lo mismo, tiene que saber estructura atómica, molecular, biología, computación, física de partículas, electricidad. Vamos, es imposible, esto no es la realidad. Vamos a ver algunos estereotipos de los que el cine nos ha presentado en la imagen de los científicos. En primer lugar tenemos al científico héroe, tanto en películas biográficas como de ficción. Es el científico inteligente, ético, voluntarioso, sacrificado, que está dedicado a mejorar la vida de la humanidad. Por ejemplo, científicos de la antigüedad, como en la película Ágora de Amenábar, que nos habla de Hipatia, Galileo, la que hemos visto, de Liliana Cavani. Hay una sobre Louis Pasteur, que se llama La tragedia de Louis Pasteur, por el cual dieron un Oscar al protagonista, a Paul Moni. Otra que es El joven Edison. Hay muchas, pero yo destacaría la de Madame Curie. Marie Curie es un icono de nuestra cultura, ¿no? Ha habido varias películas. Yo creo que la más bonita es la primera, la del año 43, se llama Madame Curie, y nos cuenta pues, de forma muy detallada cómo hacían los experimentos ella y Pierre Curie, y está muy muy bien explicado, ¿no? Y aparte nos cuenta la relación entre ellos y tal. Entonces es una película que merece mucho la pena ver. Otro ejemplo sería Gorilas en la niebla, ¿no? Es una película dramática del año 88 que está protagonizada por Sigourney Weaver, que da vida a la antropóloga y primatóloga Diane Fossey.
que fue a Uganda a estudiar la vida de los gorilas, porque además era una especie que estaba muy perseguida y se estaban extinguiendo. Es una película muy emotiva y bastante bonita de ver. Luego tenemos otro estereotipo, que es el científico loco. Loco o villano, vamos, aquellos que experimentan a toda costa con absoluta irresponsabilidad, o los que quieren dominar el mundo, suelen ser obsesivos y desconectados de la realidad. Por ejemplo, el científico que hace el robot de Metrópolis, que además suelen tener un físico ya también estereotipado, ¿no? Así despeinados, tal, con cara de loco, con bata blanca siempre. Tenemos a Frankenstein, tenemos al Dr. Moreau, que hacía experimentos en la isla del Dr. Moreau transformando humanos en animales, o un personaje que es muy exótico, que es el Dr. Strangelove de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick. Es un personaje genial, bueno, dentro de lo loca que es la película, pues yo creo que está muy bien, ¿no? Y luego está pues el científico cómico, ¿no? Es ya el estereotipo pues del científico inteligente, despistado, inadaptado, torpe socialmente, tímido. Yo creo que el ejemplo es la película de Jerry Lewis, El profesor chiflado, que es una versión del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, también otro científico irresponsable en sus planteamientos, ¿no? Y nos cuenta la historia pues, de un profesor muy apocado que hace una fórmula para convertirse en otra persona y adquiere dos personalidades, y su otra personalidad pues, es alguien pues, interesante, elegante, atractivo y con mucho éxito social. Y luego tenemos los científicos héroes, pero que reciben ingratitud de la sociedad. Hay una película que se llama Descifrando Enigma, que nos cuenta la historia real de Alan Turing. Alan Turing era matemático británico que durante la Segunda Guerra Mundial se dedicó, junto con un equipo bastante heterogéneo de académicos, lingüistas, hasta campeones de ajedrez, a intentar descifrar la máquina Enigma, que era como los nazis se mandaban mensajes cifrados, y era un código tan avanzado que no conseguían descifrarlo. Bueno, pues lo consiguió, y de hecho influyó mucho en el devenir de la Segunda Guerra Mundial. El final de su historia fue extraordinariamente amargo, porque él era homosexual y la homosexualidad era delito en Reino Unido. De hecho lo fue hasta los mediados de los años 60, aunque parezca mentira. Fue juzgado por conducta inmoral y fue condenado por ello. Y luego hay muchas historias de superación. Por ejemplo, hay una película bastante bonita que se llama El hombre que conocía el infinito, que nos cuenta la historia real de Ramanujan. Ramanujan fue un matemático indio que nació en la pobreza en Madrás y sin embargo tenía tal talento, tal capacidad impresionante para las matemáticas, que fue admitido en Oxford, donde sufrió bastante el racismo de ser un hindú pobre en un ambiente elitista británico, pero al final, después de resolver conjeturas dificilísimas y de demostrar su talento, fue admitido en la Sociedad Matemática de Londres y fue reconocido como pionero en teorías matemáticas. Murió bastante joven, una pena. Una película muy famosa sobre superaciones, Una mente maravillosa, que también es una historia real, ¿no?, del profesor Nash, que sufría esquizofrenia paranoide, lo cual es tremendo porque llega un momento en que no distingues muy bien lo que es la realidad, y aún así se dedicó a las matemáticas con unos resultados brillantísimos. Pero yo creo que si hay una figura icónica en la ciencia, sobre todo en la ciencia moderna, por su espíritu de superación, una figura que es pura inspiración, casi pues eso, un icono de esta figura, es Stephen Hawking. Stephen Hawking tuvo su película definitiva en La teoría del todo, que nos cuenta su vida desde que era joven, cómo empieza a sufrir los síntomas de su enfermedad, de la ELA, hasta el final de su vida, ¿no? El desarrollo
de todas sus teorías científicas y también su vida personal. Está protagonizada por Eddie Sliman y su interpretación y su caracterización es tan prodigiosa que realmente si ves una escena de la película que encima recrea muchos momentos verídicos, reales, casi cuesta distinguirlos, no tienes que saber si realmente estás viendo la película o estás viendo. Todo esto que estoy diciendo lo vamos a ver con una escena que recrea un momento real. Usted dice que no cree en Dios. ¿Tiene alguna filosofía de vida que le ayude? Está claro que solo somos una raza avanzada de primates en un planeta menor que gira alrededor de una estrella normal y corriente en el extrarradio de una entre 100.000 millones de galaxias. Pero desde los principios de la civilización, la gente siempre ha ansiado entender el orden subyacente del mundo. Las condiciones en los límites del universo tienen que ser muy especiales. ¿Y qué puede ser más especial que el hecho de que no haya límites? Como tampoco debería haberlos para el esfuerzo humano. Todos somos diferentes. Por muy dura que nos parezca la vida, siempre hay algo que podemos hacer y en lo que triunfar. Mientras haya vida, hay esperanza. Bueno, pues hemos llegado al final y lo vamos a hacer con la escena definitiva, aquella que a través de la elipsis más larga de la historia del cine nos une el origen y el futuro, el conocimiento y la tecnología, la evolución del hombre y de sus herramientas, el tiempo y el espacio. Muchas gracias.